En este vídeo vamos a hacer una introducción al funcionamiento de los motores eléctricos. Los conceptos básicos iniciales que tenemos que tener en cuenta son los siguientes. Sabemos que por un conductor, cuando circula una corriente eléctrica, se genera un campo magnético. Además, cuanto mayor es esta corriente eléctrica, mayor va a ser el campo magnético generado. Por otro lado, si la corriente eléctrica es alterna y circula a través de una bobina, vamos a ser capaces de generar un campo magnético variable alrededor de dicha bobina. Por último, sabemos que la corriente alterna trifásica utiliza tres fases de igual magnitud, pero desfasadas entre ellas 120 grados. Con todo esto, pasamos a ver el funcionamiento básico de un motor trifásico. Vamos a tener las tres fases conectadas a tres bobinas diferentes y enrolladas cada una en un electroimán. Al ser corriente alterna, la intensidad de la corriente que circula por las bobinas al conectar las fases será variable en cada fase. Vemos en la siguiente imagen lo que sucede en el campo generado en las bobinas por circular por ellas la corriente eléctrica. Dependiendo del valor en cada momento de la corriente en cada una de las bobinas, vemos que en el centro del motor, en el núcleo, se genera un campo magnético que va rotando, va variando y va girando. En el centro vamos a poner el rotor y enganchado al rotor colocaremos el eje del motor. Pasamos a ver ahora la clasificación de los motores eléctricos. Los motores pueden ser de corriente continua, que se identifican con la etiqueta CC y que son poco usados en el ámbito industrial, ya que son motores de muy poca potencia. Tenemos también los motores de corriente alterna. Estos se identifican con las letras AC y de ella tenemos diferentes tipos. Una primera clasificación de los motores de corriente alterna son los motores síncronos, donde el eje gira de forma sincronizada con el campo magnético giratorio que hemos visto antes. Y también tenemos los motores asíncronos, donde el eje gira a una velocidad algo menor a la que gira el campo magnético giratorio. De estos últimos, de los asíncronos, podemos otras dos clasificaciones. Pueden ser monofásicos, identificados con el número 1 de una fase seguido del símbolo de alterna, y trifásicos, identificados con el 3 de tres fases seguido del símbolo de alterna. Y dentro de estos últimos podemos encontrar los que tienen el rotor bobinado y el rotor en cortocircuito, siendo estos últimos los más utilizados en la industria. Vamos a ver las partes constructivas de un motor. Independientemente del tipo de motor, las partes constructivas son muy similares y son las siguientes. Vamos a ver un gráfico y vamos a ver cada una de ellas. El estator es la parte fija del circuito magnético. En sus ranuras se alojan las bobinas o devanados que producen el campo magnético giratorio. Estas bobinas se conectan con el exterior a través de la caja de bornes. El rotor es la parte giratoria del circuito magnético al que va unido el eje. El rotor está alojado en el interior del estator. Dependiendo del tipo de máquina, el rotor puede estar bobinado o no. En caso de un rotor bobinado, la conexión eléctrica con el exterior se realiza a través de un sistema de anillos rozantes y escobillas. El eje es el elemento que transmite el movimiento giratorio. Dispone de una chaveta para acoplarlo a las máquinas y cargas que debe mover. Las tapas, una delantera y otra trasera, alojan los rodamientos que sustentan el eje. En la parte trasera del motor se añade además una tapa de rejilla o de protección, que con frecuencia es de plástico y cuya misión es proteger el ventilador a la vez que conduce el aire hacia las aletas de refrigeración. Por último, la placa de características es una placa rectangular de aluminio sobre la que se graban las características del motor. Es fundamental saber interpretar la información que ahí se indica. En próximos vídeos lo veremos más detenidamente. Pasamos ahora
hablar de la velocidad de sincronismo. La velocidad de sincronismo es la velocidad de giro del campo magnético que generamos dentro del motor. Se identifica con n sub s. La fórmula es muy sencilla. Es la frecuencia del sistema de alimentación del motor, normalmente en España, en Europa, 50 Hz, por 60, por ser 60 el número de segundos que tiene un minuto, dividido entre el número de pares de polo del circuito magnético del estator. Identificar el par de polos como el número de pares de bobinados que tiene el motor en el estator. A mayor número de polos, más suave es el movimiento de giro en el motor, pero menor es la velocidad. En un motor síncrono, la velocidad de giro del motor es igual a la velocidad de sincronismo que podemos calcular con esta fórmula. En cambio, en un motor asíncrono, la velocidad de giro del motor es ligeramente inferior a la velocidad de sincronismo. Veamos un ejemplo con una frecuencia a 50 Hz. Con un par de polos, la velocidad de sincronismo va a ser de 3.000 revoluciones por minuto en el caso de un motor síncrono y algo menos, 2.940, 2.950, en un motor asíncrono. Si duplicamos el número de pares de polo y ponemos 2 pares de polo, la velocidad se reduce a la mitad, 1.500 revoluciones por minuto. En caso de poner 3 pares de polo, llegaríamos a 1.000 revoluciones por minuto. Con 4 pares de polo, bajamos a 750 revoluciones por minuto. Y con 5 pares de polo, bajaríamos a 600 revoluciones por minuto.